Buenas tardes a todos. Soy Liliana Díaz, coordinadora de la Secretaría Académica, y en nombre de LATAM Business School, de nuestro rector Marcelo Natalini y nuestra directora académica, la maestra Teresita Serrano, quiero darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Primero que todo, esperemos que ustedes, sus familias, amigos y colegas de trabajo se encuentren bien de salud y que prontamente volvamos en salud a la normalidad. Estamos viviendo tiempos difíciles que requieren de una gran dosis de humanismo, claridad y resiliencia. LATAM Business School, como casi todas las organizaciones educativas, empresariales, sociales y gubernamentales, también ha tenido que modificar su forma de trabajo y su agenda de actividades. Reprogramación de clases presenciales, viajes y conferencias, y con este webinar y otros más, trataremos de aportar nuestro granito de arena. Sabemos que en distintas medidas el coronavirus trae, además de la cuestión sanitaria, grandes impactos tanto en las finanzas corporativas como en la economía personal, generando incertidumbre y angustia. El día de hoy hemos invitado a una gran experta para ahondar en las cuestiones que a todos nos aquejan en materia de relaciones laborales, para analizar las alternativas y opciones que nos permite la ley. Marcela Calderón es socia de KPMG México, una eminencia en temas laborales que siempre nos ha acompañado cuando la requerimos para clarificar temas complejos. La cantidad de personas que se han registrado a esta actividad es clara muestra del interés y dudas que hay, y en los próximos 45 minutos Marcela Calderón abarcará una selección de los principales temas. Y luego por el chat ustedes podrán hacer sus preguntas que se irán contestando. No todos los temas serán cubiertos y por ello haremos un grupo de WhatsApp para seguir conectados. Y también tenemos previsto realizar más webinars de esta temática. Por último, agradecer a nuestro auspiciador, la empresa Civale, que al finalizar nos dará una importante noticia y regalo a todos los participantes. Bienvenida, Marcela Calderón. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? O bueno, ¿sí me escucho, Liliana? Sí. Sí, perfecto. Y la presentación también. La presentación aún no sale. A ver, un segundo. Listo. Ya está la presentación. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, esperando que se encuentren bien en sus casas, en sus hogares, sus familias. Y bueno, muy importante también su equipo de trabajo. Vamos a platicar algunos temas que resultan relevantes. La agenda es, pues ahora sí que retadora, pero vamos a tratar de abarcar todo aquello que impacta en materia laboral y que de alguna manera vamos a ir tratando de solucionar algunas dudas, y si no, ya habrá otros webinars en los que podamos platicar más ampliamente de estos aspectos. Bueno, como ustedes podrán ver, hablamos fase 1, fase 2, todo lo que tiene que ver con suspensión de actividades, las condiciones de trabajo, estos nuevos lineamientos que se han emitido en seguridad y salud, que pueden inclusive tener un impacto en materia de enfermedades profesionales, y bueno, los beneficios que en materia de seguridad social se han implementado, al igual que en materia de contribuciones locales. El primer tema es sobre la suspensión de actividades, y nos parece que a partir desde la primera fase, segunda y ahora la tercera, han surgido diversas inquietudes de quién debe suspender, quién no, si soy parte de la cadena de suministro. En un primer momento, lo que fue la fase 1, fueron como medidas preventivas, y únicamente se estableció todo aquello que no sea necesario para la operación. Bueno, se sugiere que se detenga la actividad. Posteriormente, sale este segundo ya acuerdo como respuesta a la emergencia sanitaria. Ya una vez declarada la emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad, bueno, entonces ya son medidas mucho más estrictas y que implican la suspensión ya de actividades en particular. En términos generales, cualquier tipo de actividad. Sin embargo, deja
o hace una excepción respecto a las actividades esenciales. Y aquí es donde han surgido distintas inquietudes. Primeramente, bueno, queda muy claro la parte de atención a la emergencia sanitaria desde un punto de vista todo lo que son servicios de salud, la producción y manufactura de todo lo que es equipo médico e insumos para la atención, limpieza sanitaria. Nos pareciera que ahí queda muy clara. En un segundo punto está todo lo vinculado con seguridad pública y protección ciudadana, que también incluye y abarca a las empresas de seguridad privada. Cuando entramos al sector cuáles son las actividades fundamentales de la economía, entonces es cuando empezamos, ahora sí que con los problemas. Nos determinan distintos sectores, financiero, transporte, todo lo que son industrias de alimentos, todas las que ustedes ven ahí relacionadas, pero entramos con la incertidumbre de si soy parte o no de la cadena de producción. Y ahí es donde empezamos a hacer análisis muy puntuales en cuanto a que sí o no. De hecho, por ejemplo, en el caso particular de mensajería, las autoridades emiten un tercer acuerdo, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que es la que establece, oye, sí puede ser todos los servicios de mensajería a domicilio, precisamente ante la incertidumbre. En cuanto a actividades cuya suspensión tiene efectos irreversibles, también se hace mención específica a lo que es producción del acero, vidrio y cemento como actividades que pueden continuar. Y empezamos entonces a hacer esta distinción de los demás ahora sí que actividades en las cuales no propiamente están todas las empresas. Y ahora sí que como yo les comento a mis clientes, bueno, entendemos si hay que continuar el negocio, hay que pagar, pero hay que pagar, hay que generar ingresos, hay obligaciones laborales, pero recordemos que dentro de este análisis un factor fundamental es la seguridad y la salud de nuestro equipo de trabajo, de nuestros colaboradores. Entonces, sí podemos identificar en dónde estamos dentro de la cadena de suministro, pero teniendo en cuenta como eje rector el hecho de que la situación de salud es lo más relevante. Conservación y mantenimiento de infraestructura y todo lo que tiene que ver con programas sociales. Y aquí hablamos nuevamente todo lo que es energía eléctrica, que puede ser desde una lámpara, puede ser todos los insumos vinculados con la producción de un foco, o sea, puede ser en temas de energía eléctrica, en términos de distribución de agua, o sea, realmente sí tenemos que analizar a detalle lo que es la cadena de suministro. Una vez que determinamos si estamos o no debemos de suspender actividades, debemos de tomar en cuenta dos cuestiones. En un primer momento era una medida preventiva, que era lo que yo platicaba con ustedes, y en esta medida preventiva era sugerencia de qué actividades, y hablábamos de las actividades no esenciales dentro de la empresa, y entonces muchos nos fuimos en home office a trabajar, desde allá, desde nuestras casas, pues desarrollar nuestras actividades. Pero en ese periodo se empieza a identificar que, bueno, es factible que cerremos operaciones y empezamos a celebrar algunos convenios de carácter laboral que pueden implicar la disminución de condiciones o el cambio de condiciones laborales o inclusive hubo hasta, se empezó con algunos despidos. En el caso particular de los convenios, normalmente consideramos, bueno, será desde el 15 de marzo aproximadamente hasta el más o menos 17, 23 de abril. Y ahora empieza un nuevo periodo, sobre todo considerando la fase 3 que fue declarada el día de ayer, en donde ya no es hasta el 30 de abril, sino en caso de estar en uno de estos municipios que tiene una alta probabilidad de transmisión, pues tendrán que continuar suspendidas las actividades. Es así como entramos a qué va a pasar con mis empleados, cómo vamos a afrontar esta situación. Y entonces empezamos a escuchar que si hay suspensión de la relación laboral o no, que si debo pagarle un salario mínimo o no. Y dentro de esta discusión nos parece que hay que tener dos conceptos muy claros, ¿no? El tema, la suspensión de la relación laboral
efectivamente existe en la ley laboral y esto no quiere decir que termine, esto no quiere decir que tengo que pagar una indemnización de 3 meses de salario, no. Únicamente es durante un periodo de tiempo determinado, se suspende la obligación de pagar sueldos y se suspende la obligación de pagar, de prestar servicios. A partir de ahí, entonces, empieza la discusión de, oye, entonces lo que le voy a pagar propiamente no es un salario, sino es una indemnización. Y esta indemnización, en un primer momento, se habló que era equivalente a un salario mínimo, porque se trataba de una contingencia sanitaria, el cual era durante todo el periodo de la contingencia sanitaria. Y aquí, pues hay que hacer algunas precisiones, bueno, revisando aquí cuáles son, sobre todo la legislación de salud. La diferencia está en quién lo emite y el momento en que se llega. Esto es, si es el Consejo de Salubridad, que en este caso lo determinó únicamente como emergencia y con ciertas medidas para determinar que no pueden continuarse actividades. Entonces, por tal motivo se maneja como emergencia y el caso de que el presidente de la República lo convalide, entonces ya será contingencia sanitaria. Sin embargo, hay autoridades, como autoridades, los que vemos todos los días a las 7 de la noche, pues son las autoridades federales, las autoridades de salud, pero no son las únicas, sino también los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales, por ejemplo, en el caso de Sonora, sí se declaró la contingencia sanitaria como tal. Al existir este antecedente, entonces es la cuestión, oye, sí se configura en términos de la Ley Federal del Trabajo la contingencia sanitaria, procedía el pago, o es pagar un mes de un salario mínimo durante el periodo de contingencia, está topada la indemnización. En el caso de fuerza mayor, aplican otras reglas. Y hablamos de fuerza mayor porque efectivamente al declararse la emergencia se declara como por causa de fuerza mayor. En este sentido, la compensación que establece la legislación laboral, pues es hasta un mes de salario diario, de salario integrado del trabajador durante el periodo de la contingencia. Pero hay un requisito especial, que es que tiene que aprobarlo la autoridad laboral, las cuales no necesariamente están en este momento aprobando o recibiendo este tipo de convenios. Entonces, es difícil cumplir con la formalidad para que opere o para que se reconozca esta suspensión de la relación laboral. Entonces empezamos con algunos esquemas, como puede ser la terminación de la relación. Algunos empresas deciden que mientras no estén suspendidas las actividades, bueno, termina la relación laboral, pagan todos sus adeudos y cuando inicien actividades, en su caso, vendrá la nueva contratación. Y el otro esquema, y que ha sido mucho más frecuente, son los convenios con los trabajadores. Los convenios con los trabajadores en los cuales si suspendemos actividades definitivamente, como han sido algunas industrias particulares, como todo lo que es entretenimiento, cines, bares, restaurantes, todo este tipo de negocios, bueno, está bien, no termina la relación laboral, pero vamos a manejarlo o como un permiso con goce de sueldo o un permiso sin goce de sueldo. Modificamos las jornadas laborales en lugar de 40 o 48 horas, posiblemente sean 12, 20, 36 horas, dependiendo de la industria. Y en estos convenios establecemos las modalidades de remuneración durante este periodo de emergencia sanitaria. En el permiso de sin goce de sueldo se maneja laboralmente como ausentismo. En el caso de ser paciente sintomático, como permisos laborales, inclusive ahí nos apoya las autoridades de seguridad social a emitir un tipo de permisos específicos. Y bueno, esto es básicamente los temas que ponemos sobre la agenda al diseñar un convenio laboral y que ahorita entra en un momento clave porque tenemos una ampliación del plazo hasta el 30 de mayo. Y si estamos en un municipio que tiene una gran porcentaje de transmisión, alta transmisión, entonces estaremos en el caso de
pues prolongar este tipo de convenios, sobre todo cuando estamos hablando en definitiva de que se ordene la suspensión de actividades. ¿Qué pasa con las contribuciones? ¿Qué pasa con, bueno, determinamos el pago de salarios? Aquí también se han planteado y puesto sobre la mesa, si no hay prestación de servicios, no estoy pagando salarios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta remuneración? ¿Es previsión social? ¿Es indemnización? ¿Es efectivamente salario? Y sobre esa base determinar, bueno, en un primer momento, cómo se lo pago al trabajador, cómo emito el comprobante fiscal y por otra parte, ¿qué implica para el patrón? ¿Voy a deducirlo como previsión social? Con ello estoy garantizando flujo al trabajador, pero mi deducción es menor. ¿Lo pago como indemnización? ¿Para el trabajador es gravable o no? ¿O qué pasa con la deducción? Entonces son varios aspectos que han ido alrededor de la remuneración y que desde este momento es importante analizar, sobre todo porque es lo que le voy, o sea, como el manejo que yo le dé, le retenga o no retengo al trabajador, es flujo o no flujo al trabajador y eventual que nos sirve inclusive para poner en blanco y negro cuál es este convenio con los trabajadores y cuál va a ser su percepción real únicamente durante el periodo de emergencia sanitaria y durante la suspensión de actividades. ¿Qué pasa con las cuotas al IMSS? Bueno, las cuotas al IMSS también resulta importante revisar la naturaleza del pago que estamos haciendo. Sí, y bueno, evidentemente si es para atender una emergencia sanitaria, como la misma autoridad lo reconoció en cuanto al tema de permisos sin goce de sueldo, que permiten inclusive el mismo programa, bueno, que se estaría manejando como tal y únicamente se pagarían las cuotas por enfermedades y maternidad. Pero, ¿qué es lo que voy a pagar? Las cuotas al 100%. Los beneficios que se dan es que se haga un pago en parcialidades y este pago en parcialidades, que es una modalidad que ya teníamos, es pagar el 20% de manera inicial y diferir en las parcialidades 12, 24 o 36, lo que nos implica la cancelación de la multa y pues ahora sí que no garantiza el interés fiscal. Esto es en términos de los acuerdos respecto al convenio en parcialidades. La autoridad también menciona un acuerdo, que es el acuerdo 187. Este acuerdo lo que nos permite es presentar mi determinación de cuotas hoy y darme un respiro que tiene mucho que ver con flujo al 30 del mes o inclusive al 17 del mes siguiente, dependiendo del caso, y tenemos el beneficio también de la condonación parcial de multas. Entonces, es importante evaluarlo, sobre todo porque hoy uno de los principales retos es el flujo. En cuanto a amortizaciones de crédito Infonavit, no ha habido a los patrones un beneficio en particular. Sin embargo, para efecto de aquellos trabajadores que tienen un crédito hipotecario, bueno, se les da la facilidad de presentar, bueno, una relación de qué trabajadores son para que paguen con una cuota menor. Este aspecto es relevante porque recordemos que como empresa, como patrones, somos responsables solidarios. Continuamos con la relación laboral, no los estamos dando de baja. Entonces, si hay una reducción a salario o continuamos cotizando al 100, digamos, con una reducción de jornada, hay una reducción del ingreso y esto impacta en el pago. Y si hay una diferencia, nosotros somos responsables solidarios. Entonces, también son de los aspectos que hay que poner en la agenda para revisar los convenios. Y en cuanto a impuestos sobre nóminas, depende mucho de la entidad federativa de la que estemos hablando. Respecto a si hay únicamente un diferimiento de pagos hasta el mes, inclusive algunos hasta el mes de octubre, algunos otros nada más dan beneficios de algún tipo de reducción y de reducción de salarios, pero que habrá que revisar por cada entidad federativa. Entramos ahora al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí es donde han surgido diversos aspectos a considerar. Primeramente, veíamos el ejercicio de ¿soy actividad esencial o no? Si no soy actividad esencial, no tengo ni, suspendo actividades y queda pendiente, ¿no? Digamos, bueno, no hay operación en el centro de trabajo.
Sin embargo, si continuamos o somos una actividad esencial, hay ciertas obligaciones que no nacen de una guía. Las obligaciones, recordemos, en materia de salud en el trabajo nacen de la misma regulación que establece la Ley Federal del Trabajo en materia de salud. Entonces, ello nos obliga a que la comisión esté integrada, a que se establezcan los planes para la atención de esta emergencia sanitaria. Y a través de esta comisión que está integrada con la participación empresa, trabajadores, pues nos permite de alguna manera tomar medidas consensuadas y sobre todo con una comunicación abierta. Dentro de estas actividades a realizar está primeramente la etapa de planeación, que de alguna manera fue durante la primera fase. Identificamos grupos vulnerables, adultos mayores, enfermedades crónicas vinculadas con hipertensión, obesidad, todos los que toman inmunodepresores. O sea, hay una serie de cuestiones que tuvimos en algunos casos que investigar, porque recordemos que esta es información sensible. El trabajador no necesariamente nos las debe de dar. Entonces, sí fue o ha sido una actividad relevante, inclusive a quien continúa operando, y determinar cuál es la actividad esencial, ya no en su totalidad. No porque yo sea un laboratorio, quiere decir que todos debemos de continuar trabajando, inclusive la parte administrativa. La parte administrativa es la que nos dicen, oye, es una actividad no esencial dentro del mismo procedimiento. Si puedes, mándalos a casa, y es ahí donde estamos nosotros como actividades no esenciales en cuanto a que debemos de estar en el centro de trabajo. Información. Aquí también es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Oye, todos los programas de capacitación, de difusión, todo lo que son las infografías, toda la información que tenga que ver con cuáles son los síntomas, cuál es la medida de atención, cómo se está dando atención dentro del mismo centro de trabajo. Y en este sentido va de la mano también con la capacitación a empleados. Yo aquí les comento, no es nada más que lo capacitemos o lo que se escucha en las noticias. Hoy las inspecciones que se están llevando a cabo son precisamente para validar que se hicieron estas acciones. Y el tema de capacitación, ustedes lo saben, es dónde está el acta en la cual o el acta o la lista de asistencia de los empleados que están o que continúan trabajando, y que estás dando a conocer estas medidas de prevención que son finalmente, como le ha llamado el gobierno federal, la jornada de su sana distancia. Una vez que cumplimos con esta parte preventiva, pasamos a en cuanto a capacitación y los programas a implementar por salud, seguridad e higiene, la Comisión de Seguridad e Higiene. Hablemos entonces de las medidas de prevención. Ahí ya se establecen obligaciones muy puntuales, y que esto es también materia de revisión en las inspecciones que hoy se están llevando a cabo. Además de identificar si eres actividad esencial o no, si cuentas con el equipo necesario de limpieza y sanitización, si tienes los depósitos especiales para todo el equipo, todo el material que tú les entregas a los trabajadores, los cubrebocas, las máscaras, cuál es el tratamiento que les estás dando, cómo manejaste las jornadas laborales. Aun y cuando yo sea una actividad esencial, lo que se establece es reduce tu jornada, reduce tu turno. Inclusive cuando se emite el acuerdo en el cual se establece, oye, la industria del acero, la industria del cemento, la industria del vidrio deben de continuar, sí, dentro de las obligaciones es sí continúas, pero lo necesario para que puedas continuar con tus compromisos y reducirlo a una capacidad mínima. Entonces, esto nos lleva no quiere decir que se trabaje el 100% en algunas industrias en particular. Obviamente en la industria, por ejemplo, de la salud, en la farmacéutica, bueno, pues el tratamiento pudiera ser distinto, sobre todo por la emergencia que se está enfrentando, ¿no? Y el tema de la distancia entre 1,5 y 2 metros. Oye, pues es que si lo tengo, así es como trabajamos, así hay esta distancia. Yo les pregunto, ¿y las entradas y salidas en las cuales hay cambios de turno, cómo estás controlando la distancia?
son más de 50 personas cuando suben al servicio de transporte, cuando van al comedor. Entonces, son procesos que hay que tomar en cuenta dentro de estas medidas. Todo lo que tiene que ver con filtros o todas las medidas de protección. Y aquí hay puntos importantes. El tratamiento que le vamos a dar o no a un empleado sintomático y si eventualmente fue confirmado. Esto quiero resaltar de las medidas de protección. Sobre todo porque se vincula con la enfermedad profesional. Estamos viendo que en una medida de protección es identificar quién es, cómo está y de la misma manera todo el seguimiento ante la autoridad de salud para saber si se confirma o no que es un paciente con COVID-19. Si es así, ¿cuáles son los riesgos de contagio? Esto es, ¿con quién tuvo contacto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿El personal que estaba a su alrededor tenía contacto con el público? Oye, tenemos que establecer una mecánica en la cual sí demos este periodo de 14 días, no únicamente a la persona sintomática, sino a todos aquellos que tuvieron un contacto directo, a fin de evitar los riesgos de contagio en el centro de trabajo. Y definitivamente al caso confirmado, pues no regresar al centro de trabajo, inclusive tiene que haber la autorización por parte de la autoridad de salud, ¿no? Dentro de estas políticas temporales, lo que hablábamos era la suspensión de actividades, la revisión de procesos, de concentración física, y todo ello, bueno, todos estos aspectos son básicamente para atender esta emergencia. Es importante, más allá del convenio, en donde estamos nosotros distinguiendo quién se queda y quién se va, inclusive cuando estamos reduciendo turnos, también es importante identificar, oye, reorganice turnos, oye, quien se fue con permiso sin goce de sueldo, ¿bajo qué consideraciones? ¿Va a ser una incapacidad? ¿Cómo manejamos esa incapacidad y cómo le damos un rápido trámite? Oye, que no incida directamente en el pago si eventualmente continuamos haciendo pagos. Es esta simplificación de trámites internos para justificar las incapacidades, los descuentos que eventualmente sean procedentes y la eliminación de descuentos por ausencia. Recordemos que tenemos varios, no nada más esa amortización de crédito, tenemos Infonacot, pensiones alimenticias, fondos de ahorro, o sea, hay muchos descuentos que eventualmente hay que analizar en cada caso el tratamiento que se le va a dar y sobre todo cuando estamos hablando de periodos de incapacidad o permisos con licencia, que es lo que está otorgando el Seguro Social a los pacientes sintomáticos. Y el último punto es, yo les preguntaba, oye, tengo ya 3, 4, 5 casos en el centro de trabajo. Bueno, aquí sí hay que tomar decisiones. Sí puedo ser una actividad esencial, pero ¿qué riesgos tengo de que sea una fuente de contacto? Entonces, si bien yo estoy monitoreando trabajadores, si establezco medidas de seguridad en la cual hago una sanitización profunda, estamos en el cumplimiento de la regla, pero ya entramos al tema de enfermedades o riesgos profesionales. Y aquí es la Secretaría del Trabajo la que nos establece cuáles son, o no hace la clasificación de estos riesgos, considerando, oye, si tienes un contacto directo con una fuente de contagio, puede ser un paciente, puede ser dentro de una prueba médica que se esté haciendo, tu tipo de riesgo ocupacionalmente hablando es muy alto, ¿no? Porque estás en el día a día con los pacientes, con las pruebas, con el equipo médico o médico con el cual se les atiende. Es un riesgo alto cuando posiblemente no estés en contacto directo, pero si eres el personal de nutrición, si eres un paramédico o el manejo de una ambulancia, todas estas actividades que están vinculadas con la operación de un hospital, en el cual se está atendiendo a este tipo de pacientes. Después entramos al tipo de riesgo medio, en el cual ya no tiene que ver únicamente con el sector salud, sino ya estamos hablando de una profesión dentro de una actividad esencial, profesión, técnico, actividad esencial, en la cual tenga contacto frecuente con el público en general. Imaginen podríamos hablar, una cajera de una tienda
bueno, pues estas tiendas de abarrotes, digamos, departamentales o de abarrotes, en la cual, oye, tiene contacto con un cliente y el cliente es el que es el portador del virus. Entonces, en ese sentido, su exposición ocupacionalmente hablando, pues es mucho mayor. Si estamos hablando de actividades con el público en general, con los, bueno, compañeros de trabajo, y volvemos aquí al centro de trabajo. Y cuando evaluamos, tengo casos en el centro de trabajo, oye, por la actividad, ¿qué tan factible es que exista un contagio? Cuando también implica, bueno, una relación con clientes. Y aunque en este momento no están suspendidas las actividades escolares, bueno, sí hay que tomarlo en cuenta para las siguientes fases. Por ejemplo, en los municipios en donde haya una baja transmisión, reactivan actividades posiblemente el 18 de mayo. Sin embargo, ello no quiere decir que no estén expuestos. Entonces, también son personas que atienden a empleados, a personas en edad escolar. Sobre todo porque, pues, mucho de lo que se ha comentado es que normalmente los niños son portadores del virus de una manera mucho más fácil de transmitir. Y el riesgo bajo es cuando definitivamente mi actividad no tiene nada que ver con el público en general, con clientes o con compañeros de trabajo, pero que posiblemente, si se da un caso, pueda existir algún tipo de contagio por este contagio. A partir de ahí, de estos criterios, es que se establecen algunas implicaciones de un criterio que nos generó mucha duda vinculado con que se pueda clasificar como enfermedad profesional. En este caso, bueno, debemos de tomar en cuenta para que una enfermedad sea profesional, necesariamente debe de haber una relación entre la causa o el trabajo que desarrolla con la consecuencia. En este caso, la clasificación del riesgo se vuelve relevante. Esto es, estoy en contacto directo con la fuente de contagio si soy personal de salud de un hospital en donde se atienden los casos de COVID. Está la agente causal y mi centro de trabajo, mi sitio de trabajo es el que está expuesto. Oye, soy a lo mejor un banco y soy el cajero del banco. Oye, no tengo trato directo con la fuente de contagio, pero sí eventualmente con personas que puedan estar contagiadas. Entonces, en ese momento se considera que por la actividad podría estar expuesto a este agente causal. Una vez que se define la actividad, la clasificación de la actividad, después se considera la exposición del trabajador. A manera de ejemplo, no es lo mismo la exposición de un vigilante de un hospital respecto de un caso confirmado que la enfermera de un hospital. El nivel de exposición es completamente distinto. Y ello es lo que nos va a permitir identificar si efectivamente existe este nexo entre la actividad que desarrolla y la enfermedad contraída. Así que si yo soy un técnico de mantenimiento que estoy en mi taller y no tengo contacto con absolutamente nadie en mi centro de trabajo, pero soy portador o me confirman como COVID-19, no necesariamente es enfermedad profesional, porque ni mi actividad implicaba esa exposición en un primer momento, si lo vemos por mi actividad propia, y tampoco tuve exposición a otro, al público o a alguna persona que estuviera contagiada. Una vez que hacemos esta clasificación, se establecen los criterios de evaluación, que son, uno, revisar primeramente si es caso confirmado o sospechoso. Si es confirmado, entonces sí es enfermedad. ¿Puede ser profesional? Bueno, la autoridad va a corroborar que haya una exposición ocupacional al riesgo. Como yo les decía, oye, el cajero de un banco, la enfermera de un hospital y el técnico de mantenimiento no están expuestos al mismo riesgo, entonces, a contraer la enfermedad. Entonces, esta es una evaluación que debe de hacer la autoridad. 3, es el periodo en el cual hubo una exposición de contacto. Oye, puede ser esta misma persona
técnico que no tiene contacto con el público en general ni a ninguna otra actividad de este tipo, pero que tiene tiene durante los 14 días, inclusive previos a la suspensión de su trabajo, que le tomaran la temperatura y vieran que su temperatura era mayor a los 38 grados, bueno, en ese momento, si hubo otro caso de confirmado de COVID-19, entonces sí hubo una exposición y sí hubo un contacto. Entonces, estos son los 3 criterios que se van a tomar en cuenta y sobre todo que tienen una implicación en cuanto a que pueden considerarse incapacidades permanentes. Esto es, nos van a preguntar, nos van a decir, oye, ¿cuáles fueron las condiciones en las que esta persona trabajaba? Y aquí la parte relevante es estar preparados hoy, porque hoy me puede llegar un aviso de probable enfermedad en el que me digan, oye, explícame qué actividad realizaba, cuál es tu actividad, qué actividad realizaba la persona diariamente y si hubo otros casos de riesgo. Y bueno, yo comentaba, oye, si es una persona que atendió a un proveedor y este proveedor fue contagiado, pero realmente lo atendió porque no estaba la persona que debía de ser, bueno, oye, no es su actividad y ocupacionalmente no está expuesto a esa actividad. Y esto hay que tenerlo muy claro, cuál es la posición y qué tan expuesto está, sobre todo porque en una actividad distinta, no necesariamente la fuente de contagio sea ese proveedor. Pudieron haber existido 30,000 causales distintas, ¿no? Entonces ahí es donde debe de analizarse, sobre todo de cómo afrontar estos criterios establecidos por la autoridad para determinar en qué casos sí es enfermedad profesional y en qué casos no. ¿Cuál es la consecuencia? Es que exista un cuadro pulmonar. Esto es, ¿en qué se traduce el COVID-19? En una insuficiencia respiratoria. Y si en un momento dado la consecuencia permanente o de incapacidad permanente parcial es de es mínima, es ligera, es media o grave, la incapacidad puede calificarse del 5 hasta el 100%. Entonces, por ello, resulta también relevante que nosotros determinemos correctamente cómo atender estos casos y sobre todo las medidas de seguridad. Finalmente, ¿cuáles son las acciones aquí a seguir? Uno de los temas que yo quiero resaltar y dejar ahora sí que en su cabeza, en sus pensamientos, ahora es lo que se está protegiendo es la salud. Cualquier decisión es para el bienestar propio, nuestras familias, nuestros colaboradores. Entonces, a partir de ahí, tomemos las decisiones de qué tanto estoy exponiendo a, eh, a mi responsabilidad, y mi responsabilidad en todos los sentidos. Y ya una vez determinado esta exposición, oye, ya pasamos a lo que la autoridad nos establece. ¿Es una actividad esencial o no es actividad esencial? Estoy trabajando si soy esencial, una capacidad al 100% o una capacidad mínima. Dentro de las mismas recomendaciones que hace la autoridad, cómo estoy manejando los turnos, cómo estoy manejando las medidas de seguridad, debe de quedar como muy clara para continuar o no, suspender o no actividades. Si determino ya la suspensión de actividades, bueno, ¿cuáles son las condiciones sobre las cuales yo voy a trabajar? Esto es, teníamos muy claro hasta el 30 de abril. ¿Qué va a pasar después del 30 de abril? ¿Regreso o no regreso el 18 de mayo? Si soy uno de las Ciudad de México o algún otro municipio en el cual mi actividad, hay un alto índice de contagio, bueno, entonces ahí qué va a pasar, cómo le voy a remunerar. Y ahí los elementos que hay que tener sobre la mesa es qué tratamiento le voy a dar a esta prestación. ¿Va a ser una indemnización? ¿Va a ser salario? ¿Va a ser una prestación de previsión social? Si es una indemnización, cubrió ya el mes de salario diario integrado. Eh, ¿Va a ser deducible, no deducible? ¿Cómo emito el CFDI? ¿Pago o no pago seguro social? ¿Sobre qué base? Únicamente enfermedades y maternidad.
todo este es el mapa de conceptos que debemos de tener, inclusive para firmar estos convenios. Y ahí tomar en cuenta los créditos hipotecarios. Recordemos que somos responsables solidarios al Infonavit. Lo que no descontemos, lo que no paguemos, eventualmente nos puede generar una obligación después. Y finalmente el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual, bueno, pues hay que tomar las medidas de prevención, quiénes son los grupos vulnerables. Ya esto fue, o se debió haber hecho en una primera fase, pero si hoy día todavía tenemos algunas inquietudes, inclusive salen temas respecto a quien tiene enfermedad crónica y que por no perder su trabajo no había hablado que estaba tomando un inmunodepresor o que tenía hipertensión arterial o que tenía diabetes juvenil. O sea, hay muchas situaciones que están presentando y que debemos de identificar. Las políticas respecto a cómo se va a desarrollar el trabajo, pero también cómo se va a documentar qué capacité, qué medí, que establecí medidas de prevención, de checar la temperatura del trabajador, del aislamiento de los trabajadores, del monitoreo, y eventualmente cómo voy a documentar, sobre todo porque si tengo más de un contagio en el centro de trabajo, bueno, si puedo ser o no susceptible a que me determinen una enfermedad profesional, donde además de que tiene su efecto laboral, eventualmente en el pago de una indemnización, también tiene su impacto en el seguro de riesgos de trabajo. Entonces, estos son los aspectos que debemos de tener en mente en este momento para atender esta crisis, la cual, si bien es una crisis, estamos integrando soluciones y soluciones que definitivamente en el futuro nos van a dejar un aprendizaje sin precedentes, ¿no? Entonces, lo importante es tener las herramientas y los instrumentos necesarios. Como comentaba yo, bueno, Business Latam siempre es un perfecto transmisor de las ideas. Pueden quedar ahora muchas inquietudes. Esto es una embarradita de todo lo que, pues de todo lo que estamos viendo en el día a día, pero que obviamente de acuerdo a sus necesidades podemos establecer otros webinars en los cuales podamos trabajar o profundizar en cada uno de sus temas. Agradezco mucho la invitación y bueno, quedo a sus órdenes en estos números. Ahora sí, Liliana, no sé cómo vamos a manejar el tema de preguntas y respuestas. ¿Gustas que te las vaya mencionando? Sí, cómo no. Ok. De Álvaro, en caso de una reducción de salario, ¿debo ajustar el salario de cotización al IMSS? Sí, bueno, si estás reduciendo la percepción, el salario diario, sí hay que modificarlo. No dejamos notar que hay quienes han permanecido con el mismo tipo de salario, sin embargo, que dicen, bueno, para que no sea identificado yo por la autoridad, sí, nada más que en caso de una incapacidad y que se identifique que le pagaste menor, pudiera venir un capital constitutivo, ¿no? Entonces, sí hay que evaluar el manejo que se le da a los avisos. A la baja. Ok. De Sergio Martínez, dice, para nuestro caso que somos empresa de riesgo medio, ¿qué recomendaciones se dan para continuar laborando? Mira, si es riesgo medio, primeramente, determinar si es una actividad esencial o no. Y a partir de ahí, si eres una actividad esencial, bueno, sí hay que disminuir la capacidad de operación. Inclusive, pues se habla, es precisamente estos temas de políticas temporales, en donde, por ejemplo, todas las actividades no esenciales, el back office de la empresa, oye, si se puede desarrollar fuera de la planta o de la centro de trabajo, muévelos, mueve todo este personal. Todas las actividades que impliquen concentración, y por ejemplo, yo les decía servicios de comedor, entradas y salidas, sí tienes que establecer nuevas reglas para evitar este tipo de concentraciones. Inclusive en algún momento es suspender servicios de comedor o de transporte en algunos casos. Flexibilizar turnos, jornadas de trabajo en los cuales, oye, si voy a estar operando con 150 empleados, a lo mejor manejo turnos distintos a fin de que sí puedan cubrir,
pero con el menor número de empleados, ¿no? Esas serían principalmente nuestras recomendaciones respecto a la operación, respecto a temas de salud. Ahí sí no hay que ser, no hay que limitarnos en cuanto a, oye, ¿cómo vamos a identificar las medidas de salud del médico de salud? Oye, ¿cómo identificamos la temperatura? Si son pacientes sintomáticos, si son pacientes eventualmente vulnerables y que no nos estén dando a conocer cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no? Estas serían las principales recomendaciones. Muchas gracias, Marcela. En caso de tener algún contagiado, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, aquí la recomendación es desde el momento en el que se vuelve un caso sospechoso, en ese momento aislarlo. Inclusive ahí el Seguro Social estableció unos permisos especiales cuando se tienen los síntomas o ciertas consideraciones específicas para considerarse caso sospechoso, el aislamiento total. Una vez que se ha confirmado que ha sido contagiado, no regresa al centro de trabajo hasta que la misma autoridad de salud no permita su reingreso. Hasta este momento no se están permitiendo los reingresos a su centro de labores de las personas que ya se han recuperado. Y esto a fin de, como es un virus que no conocemos, pues evitar contagios futuros, ¿no? Ok. En caso de una reducción de salario, ¿debo ajustar el salario de cotización al IMSS? Es lo que acabas de mencionar, ¿no? Una pregunta. Y a lo mejor ahí aprovecho de decirles, no es lo mismo reducción de salario que reducción de jornadas. Tal vez estamos hablando de semana reducida o de jornada reducida, y recordemos que ahí vienen otras formas, bueno, son otros procedimientos para determinar las cuotas patronales. Entonces, sí es muy importante identificar si estoy reduciendo salarios o jornadas, o si estoy aplicando descuentos al salario para que no haya esa reducción. Ojo, porque ahí sí pudiéramos tener una implicación, ¿no?, de capital constitutivo. Ok, va igual muy relacionada. ¿Se deberá seguir pagando salario íntegro o iniciará la fase de contingencia con salario mínimo? La fase 3 de contingencia, realmente las autoridades no han cumplido con las formalidades. La contingencia sanitaria, en términos de la legislación de salud, se puede determinar ya por regiones. Como yo les decía, en el caso de Sonora, se declaró ya la contingencia sanitaria y se configura el supuesto de la Ley Federal del Trabajo. En los demás estados habrá que esperar al pronunciamiento que haga el presidente de la República en su caso, o la autoridad como lo determina el gobierno, que declare regionalmente la contingencia sanitaria. Mientras no se declare, no se configura el supuesto, o no, pues sí, no podemos considerar como suspendida la relación laboral por contingencia sanitaria. Por tanto, no pagamos el mes de salario mínimo, el mes de salario mínimo. Ok, gracias, Marcela. ¿Cómo aplicaría el tema de la suspensión de jornadas o disminución de pago en el caso de los transportistas, ya que su sueldo es mixto basado en el total de viajes que realicen? Gracias. Bueno, aquí depende, si estamos hablando de transportistas, depende mucho, es una actividad esencial, es una actividad que hay una continuidad. En el tema de seguro social, normalmente tienen una mecánica específica para determinar sus cuotas al seguro social. En el caso, bueno, si el tema es seguro social, hay que apegarnos a los procedimientos propios si es que los aplica la empresa. Si estamos hablando desde la perspectiva laboral, la sugerencia ahí hay que revisar el tema de las jornadas, sobre todo por, ahora sí que el tiempo de duración de rutas y demás que finalmente inciden en esta composición mixta. Sí, pregunta de Guadalupe. En caso de otorgar permiso sin goce o manejarlo como ausentismo, ¿las prestaciones como el aguinaldo, PTU, deberían verse afectadas? Si es permiso sin goce de sueldo, sí. Si continúan, bueno, considerando para efectos
por ejemplo, aguinaldo PT1, en este caso particular, ¿no? Porque no estamos hablando de una incapacidad como tal. Todos los demás prestaciones se siguen devengando en cuanto por el tiempo transcurrido, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Daré una última pregunta y las siguientes preguntas van a tener, bueno, que registraron, que pusieron en el chat, se van a dar respuesta en el WhatsApp que se realizó y que tal cual les puse el link ahí mismo. Entonces, doy pie a una última pregunta. Si una empresa tiene un contrato de mantenimiento con una armadora y por la actual situación se detuvo toda actividad, incluyendo este contrato, y se visualiza la posible reactivación del mantenimiento hasta enero de 2021. ¿Cuál es tu sugerencia para esta empresa de mantenimiento con relación a sus trabajadores? Si se les da de baja, ¿se debe negociar? ¿Se da un aviso? ¿Suspensión? Mil gracias por tus comentarios. Mira, si son empleados que estén vinculados a un proyecto en particular, es probable que estemos hablando de contratos por hora determinada y podría inclusive terminarse el contrato porque el proyecto o la fuente ha concluido. Si no es así, y las actividades de mantenimiento empezarán hasta el mes, entendí yo, hasta enero, entonces sí habría que identificar si pueden ahora sí que colocarse en otra posición o considerar la terminación de la relación laboral, precisamente porque concluyó la fuente de ingresos. Muchísimas gracias, Marcela. Como les mencionaba, el resto de las preguntas se les va a dar respuesta ahí en el grupo de WhatsApp. Ya les mandé la liga. De todos modos, les vamos a mandar, si es que no lo pueden como copiar o descargar de aquí del chat, les vamos a mandar un correo para mandarles el link de este grupo y también de la grabación del webinar. Muchas gracias a todos. No, de que al contrario, Marcela, muchísimas gracias a nombre de LATAM Business School, de nuestros directivos. En verdad te agradezco el que nos des este acompañamiento tan asertivo, tan empático con toda esta situación que estamos pasando todos, profesionales, directivos, pues tal cual como personas estamos viviendo todas estas modificaciones y de una u otra manera estamos dando una respuesta a algo que no estábamos preparados. Entonces, te agradezco, no me queda más que agradecer el compartir todos estos conocimientos, que tienes todas tus experiencias y que es seguro que nos va a servir muchísimo para poder afrontar estas situaciones. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Que tengan ahora sí que una bonita tarde. Perfecto. Bueno, ahora doy pie a que la empresa Civale, como se los mencioné en un inicio, pues les va a otorgar un regalo. Bueno, que les explique más Civale, qué se refiere este regalo para todos nuestros participantes. Buenas tardes, Liliana, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Denme un segundito, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Deseando que todos efectivamente se encuentren con bien. Marcela, muy interesante la plática, iba muy de la mano con lo que también estaremos platicando nosotros. Antes que nada, agradecemos el estudio a LATAM Business School, a todos ustedes por conectarse a esta webinar que Marcela nos compartió. Mi nombre es Cristina Cercos, soy directora regional de ventas en Oxivale y hoy, como bien lo hemos platicado, son momentos de apoyar a nuestros empleados. Todos sabemos que es el activo más importante que existe en nuestras empresas y que cuando todo esto pase será quienes ayudarán a nuestras empresas a retomar el camino.
Es por ello que en OpsiVale entendemos y apoyamos tanto a nuestros los colaboradores como a las empresas para que le otorguen mayores beneficios. En este momento queremos compartir con todas las empresas que este es un esfuerzo que estamos realizando para apoyarlos ante esta situación. Todo el mundo está buscando tener ahorros, sin duda, y les queremos comentar que a partir del 15 de abril y hasta el 31 de mayo, las empresas que contraten nuestros productos, ya sea de despensa, de restaurante, de combustible o cualquiera otro de nuestros productos, podrán contar 2 meses sin comisión en el costo de la dispersión. Esto es en apoyo a los clientes. Muchas veces tenemos algunos clientes que ya están trabajando con nosotros y también aplica para la contratación de nuevos productos. Entonces, realmente es un beneficio que se les está otorgando a ustedes como empresas para que lo puedan trasladar a los colaboradores la parte de los beneficios de las prestaciones. También, por otro lado, como un segundo beneficio, tenemos para ustedes lo que es el COVID Protect Plus, que es un seguro para cada uno de los colaboradores, en donde a través de OpsiVale e Interprotección y con un pago único anual de 990 pesos por colaborador, lo llegamos a cubrir por 365 días a partir de la contratación con este seguro. ¿Qué es lo que pasa si el colaborador permanece hospitalizado por un mínimo de 48 horas? Tendrá acceso a estos 50,000 pesos, ¿no? Obviamente tiene que ser clasificado como COVID, positivo de COVID, y este dinero podría depositarse en su cuenta para los gastos de recuperación. También, adicional, este seguro contiene un seguro de vida que en caso de fallecimiento, los beneficiarios recibirán un monto igual al contratado. Cabe aclarar que no es porque llegaran a fallecer de COVID, deseamos que eso no suceda jamás. Sin embargo, durante el año de la póliza, si también tienen alguna muerte natural, podría aplicarlo a los colaboradores de las empresas que le estamos dando un extra a través de las empresas y que obviamente estamos ocupados en OpsiVale para apoyar a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes y a la sociedad en que tengan mejores beneficios todos los usuarios y los colaboradores. Al momento de la contratación de los 2 meses, también les estamos regalando a lo que son los tarjetavientes 2 meses sin costos de beneficios bienestar. Este es un programa de asistencias que sin duda va a permitir que el empleado esté protegido en esta contingencia. Tenemos asistencia funeraria, tenemos asistencia telefónica, orientación médica, asistencia nutricional, asistencia psicológica, asistencia fitness, asistencia en el hogar, y esto lo estaremos dando dentro del producto de despensa a la hora de que los clientes nos contraten. Esto es un beneficio directo para los colaboradores. Sin duda, yo creo que todos tenemos la inquietud de estar apoyando a la gente y estar buscando mayores beneficios. Recuerden que esta promoción es válida hasta el 31 de mayo. Pueden ingresar a OpsiVale.mx, contactarnos a través del correo electrónico ventas@opsivale.com.mx, donde con mucho gusto los estaremos apoyando y platicando y dándoles soluciones de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. Si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto. Si no, también les haremos llegar lo que es la información y esperando sobre todo que sea de utilidad para ustedes y para todos sus colaboradores. Todos somos uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a OpsiVale por esta comprensión tal cual, como les decía, de esta situación en la que estamos todos. Nadie se zafa. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Creo que... Pues muy bien, vamos a dar cierre a este webinar. Como les mencionaba, se les mandará a su correo el link de la grabación. En el chat les volvió a poner el link de WhatsApp.
vamos a editar la grabación para que quede como más concreto de toda la información de Marcela. Y bueno, pues seguimos en comunicación con ustedes. LATAM va a seguir lanzando estos webinars con temas laborales, con toda esta situación que están, con todos estos cambios que estamos sufriendo todas las organizaciones, las empresas. Entonces, seguimos en comunicación. Les agradezco su tiempo, les agradezco su participación, su espera a este webinar. Muchísimas gracias, que pasen linda tarde todos.